Hola amigos y amigas del celuloide, yo soy Carlos, buen día, se encuentra conmigo Oscar Ramírez. ¿Qué onda? Y venimos de dar caratazos a un tema muy triste y horrible que es los asesinos seriales de Netflix. Ya es un género, ya lo voy a Sí, ya es un nombrar género. así, ya no me importa. En esta ocasión traemos la serie Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Por si Dahmer, tenías recógete, dudas de cuarto. qué se trataba. Es una serie muy fregona, creo yo. O sea, a diferencia de los otros episodios, programas, series que tiene Netflix sobre asesinos, que habla del asesino, que se plantea la vista desde las víctimas. Y las víctimas, no nomás como su historia familiar, sino como el odio que dejó Jeffrey Dahmer en ellas, que a mí me pareció como brutal, este coraje de todo lo que rompió este asesino serial, ¿no? Ajá, quien no lo conozca, Jeffrey Dahmer es como uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. Se le conoce como el carnicero de Milwaukee, que fue una persona que durante una larga trayectoria, aproximadamente finales de los 90, finales de los 80, principios de los 90, estuvo acosando gente. Normalmente su modo superando era ir a bares gays donde ligaba con alguien, se lo llevaba a su departamento y ahí aprovechaba para drogarlos, después torturarlos, abusar de ellos y hacer una especie de experimentos para crear a lo que él llamaba como el amante perfecto, que es hacer un zombie. Sí. Es una cosa así como exageradísima, y fue como un asesino muy prolífico debido a la incompetencia de la policía y a los prejuicios que existían en ese tiempo, tanto para la comunidad gay como para minorías como afroamericanos, latinos y otros más. Sí, justamente es como el reflejo de todo eso a lo que no se le hacía caso. Y por ejemplo, la vecina, que me parece, o sea, su historia, un personaje es muy brutal, interesante. brutal, porque pues es la única que se da cuenta y todo el mundo le cree, ¿no? Porque nadie quiere hablar con esta persona homosexual, nadie quiere enfrentarse a esa persona porque huele feo el edificio de apartamentos donde viven. Siempre hay un ruido de la sierra eléctrica que está cortando los cuerpos, y la vecina no está así como, ¿y ahora qué está haciendo este personaje? Y que le dice las razones más tontas en el pasillo, ¿no? Dice, sí, es que me dieron carne y por eso me dieron mucha y no la puedo tirar, se murió mi pescado y por eso huele feo y demás. Y se vuelve tan horrible hasta que una persona logra escapar de ser próxima víctima y la policía se da cuenta de todo el atroz que hay. Y lo padre, creo yo, es que ni siquiera habla de ello, porque lo va contando a partir de lo que cuentan las personas. Sí, es una serie que tiene una estructura como un tanto peculiar, porque normalmente cuando vemos como las biopics, las imaginamos como esta historia en donde nacen y van creciendo y al final de la película empiezan a convertirse en estos monstruos. Algo así como lo que hicieron con Ted Bundy, que es una película más convencional, cronológica. En este caso, esta miniserie lo que trata es como diseccionar como los diferentes aspectos de la historia de Jeffrey Dahmer, no sobre su persona, no su vida como personal, sino como las víctimas, un poquito como el sistema educativo, su relación con sus padres. Entonces cada episodio tiene como esta particularidad de no es cronológico, no es como muy lineal la historia, de repente va brincando. La historia empieza en su último intento de asesinato, con su arresto, y a partir de ahí vamos brincando su infancia, su adolescencia, su juventud, con casos ya cuando él era como asesino full time. Sí, justamente ni siquiera es como en la biopic, porque no habla de él, sino de esto que hablas de cómo era la educación, cómo es la familia, cómo es la religión, cómo es el perdón, cómo es el arrepentimiento, y esta búsqueda sobre religiosa que hay en toda la serie me parece muy fregona como la presenta, para justamente pues hacer la crítica de un sistema político, legal, judicial y social que hay en Estados Unidos, que es muy padre, porque esa es la apuesta, la queja, la crítica, y justamente se desacredita a sí mismo cuando quieren experimentar con el cerebro de Jeffrey Dahmer. El papá dice que no, que él no va a dar pie a que se estudie su cerebro, porque eso va a dar falsas ideas de lo que era su hijo. Y el mismo gobierno dice, no vamos a estudiar esto, no vamos a aceptar que nos equivocamos, que tal vez sí es nuestra parte, nuestra culpa.
y la eterna pregunta de que si se hacen, nacen, son las condiciones. Ajá. Y entonces tiene una crítica muy fregona con unas imágenes brutales, con una paciencia, un diseño del ambiente sonoro que aplasta un chorro. Y creo en los últimos episodios que esta carga religiosa, ¿no? Política religiosa que es muy simbólica, porque bautizan a Jeffrey Dahmer el mismo día que asesinan, bueno, no asesinan, que matan con inyección letal a John Wayne Gacy, otro de los grandes asesinos prolíficos en Estados Unidos. Y uno de los reos pierde la cabeza, ¿no? Porque es como, ¿cómo tú vas a tener el perdón de Dios? Y lo muele a golpes en el gimnasio, es impresionante. Sí, la historia de Jeffrey Dahmer se abre como como hablarnos un poquito de la sociedad, en específico de ese tiempo, pero hay cosas que todavía permean actualmente en nuestra cotidianidad. Y esta serie hace eso de explorar. Me gusta mucho utilizar esa palabra para hablar de esta serie, porque justamente va un poquito sobre cómo agarra un fragmento de la vida una anécdota en la vida de Jeffrey Dahmer y habla un poquito sobre qué estaba pasando en ese momento, cuáles eran los puntos de vista sobre ese tema, y empieza a tener como de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En este ambiente, como de a ver qué pasa, ¿no? Y tú como espectador estás a la expectativa de qué está ocurriendo, por qué lo dejan hacer esto, por qué lo permiten, porque la serie es muy crítica en respecto a los poderes que lo permitieron. Sí. Y va como desde los papás que no, como pasaron por un mal divorcio, los maestros, los policías que recibían denuncia tras denuncia tras denuncia y no le hacían caso porque era güerito, porque tal vez tenía dinero, porque se veía más cuerdo que las víctimas. Sí, porque las víctimas eran las minorías aplastadas. Ajá, ¿no? Y el cómo poco a poco se va convirtiendo en este mal, y que la sociedad, vista como el círculo cercano de Jeffrey, los empleadores de Jeffrey, no querían como lidiar con eso. Era algo que sabían que estaba mal, pero decidían no nombrarlo, decidían solo excluirse un poquito, limpiarse las manos de tú ya no trabajes aquí. No, sí. Sé que, o sea, debo de denunciarte por lo que estás haciendo, pero prefiero simplemente cortar relaciones y que seas problema de otra persona. Entonces la serie va como mucho en cada capítulo explorando esto, ¿no? Sí. El cómo como sociedad estamos conectados y de repente sí tienes que, como hacerte de la vista gorda, ¿no? Para vivir tu vida tranquilo y sí, no meterte en temas que no quisieras, que es lo que provoca, desembocan en esta violencia, ¿no? Y que está padre que no señala como eso, ¿no? O sea, lo muestra como una realidad casi como tipo documental, aunque no es el género. Pero creo que el reflejo de eso también es el momento en cómo se va descomponiendo el edificio en el que ocurre todo. Que primero no quieren que se vayan los vecinos y les bajan la renta, les empiezan a dar ahí como ciertas preferencias para que se queden ahí y sigan rentando, y luego resulta que el gobierno compra el edificio, y luego resulta que iban a hacer un parque como una cuestión de tratar de sanar eso, que se equivocó todo mundo o se equivocó el sistema, y luego resulta que tampoco van a hacer un parque porque no quieren recordar eso, porque no quieren hablar de eso, porque lo que me encanta un chorro es que eso es problema de otro departamento, y ese departamento tiene que verlo el departamento de construcción, y luego tiene que verlo el departamento de parques, y luego tiene que verlo el otro departamento, y todos se vuelven a echar la pelotita y tratar de sanar el mal que hubo en ese edificio. Jamás se solucionó y solo se demolió. Sí, es una película que es como una miniserie que es muy coral. Sí. Cosa curiosa, porque el 90% de la pantalla sale Jeffrey Dahmer, es como muy de lo vamos siguiendo, pero le da espacio a estos actores secundarios, a estas representaciones de la sociedad para que entren en escena y hablen un poquito como de su punto de vista, ¿no? Y el de cómo sí es nuestro problema, pero tampoco es nuestro problema, ¿no? Esta carta que le escribe el papá a los fiscales, ¿no? Que es como muy dolorosa, y se da cuenta que a él le duele que el sistema judicial no funcione, no porque quiera salvar a su hijo, sino porque como de él sabe que es culpable y trata de enmendarlo, sí, o de como de que pueda reivindicar el camino, y como todas las instituciones van fracasando y todas las instituciones muestran lo peor de sí mismos, todo visto a través de los ojos de Jeffrey Dahmer. Todo como que es muy extraño que es un personaje
este actor Evan Peters, Evan Peters. que lo hace genuinamente genial. Es un personaje que sí te cae bien en algún momento, pero no hay manera de no ser un monstruo. O sea, como de que siempre va a mostrar, güey, ese lado en el que dices, ok, este es un criminal. Y la gente está permitiendo que este criminal vaya y conviva con otras personas. Que justo creo, ese es como la gran aporte que tiene la serie. O sea, tiene un ritmo impresionante. Y es eso, ¿no? Todos somos Jeffrey Dahmer y todos somos culpables de Jeffrey Dahmer, ¿no? Y no hay un rostro como tal, como crítica. Y lo que sí quiere dar a entender la serie justamente son los rostros de las personas que no se hablan, ¿no? Uh-huh. La que están, me gusta mucho cómo juzgan también a John Wayne Gacy, y a él sí es el verdadero mal, pero Jeffrey Dahmer no. Y entonces entran las otras voces para decir, no, es que también ese sí es un monstruo y ocurre esto. Y como la gente se espanta de otras cosas y luego aparece alguien y dice, no, tú no sabes lo que es el horror. El horror es haber escuchado a mi vecino destajar cuerpos en la puerta de al lado, y como todas esas cosas que se van opacando en medida que va pasando el tiempo y se vuelve a repetir con alguien más. Así es, ya vean la red Dahmer, monstruo, una historia de Jeffrey Dahmer, que es un nombre como muy complejo. Sí, le echaron ganitas al título. Sí. No dudaron en añádale otra palabra para que sea más impactante. Pero más ponle Dahmer en Netflix. Actualmente está en Netflix, lo pueden ver, se los recomendamos. Escríbanos cuál es su serie favorita de asesinos, si quisieran ver como algún otro asesino desde esta perspectiva. ¿Qué les pareció esta serie? Estamos en Facebook como El Celuloide y pueden encontrar este y otros episodios de este programa en un sistema de podcast en Spotify como El Celuloide Radio Universidad. Y a nosotros nos encuentran en YouTube. Chao. Chao.